Vamos al libro de Génesis, el capítulo 25. Vamos a leer desde el verso 27 al verso 34. En algunas Biblias, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en algunas Biblias en la página 60, del verso 27 al verso 34. Me permito leer esta palabra para todos los que están acá presentes y los que nos escuchan a través de los medios digitales, en el nombre del Padre, el anciano de días, como siempre sabemos, el eterno, Padre Santo, su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador, y su Espíritu Santo, nuestro Maestro, quien nos lleva a toda verdad. Amén. Y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá mi progenitura? Y dijo Jacob: júramelo este día. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y ojo con esta parte final. Esta parte final es clave y la voy a resaltar. No lo seguí leyendo enseguida porque es clave, porque aquí es donde nos vamos a centrar. Mire lo que dice la palabra. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Mire, es impresionante cuando el Espíritu Santo nos lleva, porque en realidad es quien nos revela esta palabra. Los mensajes vienen directos para todos nosotros y siempre son mensajes de advertencia para nosotros edificar nuestra vida. Dios siempre nos va alertando. Mire, por nada la Biblia dice, la Biblia dice que no hará Dios ninguna cosa sin avisar antes a sus santos, ¿verdad? Y sus santos somos nosotros, no solamente los ministros. Usted como oveja, somos ministros que tenemos ese privilegio que Dios nos ha llamado a servirle en alguna cosa, aparte de los ministerios. Usted también es santo. Todos somos santos. No necesitamos un proceso de canonización como lo hace una denominación en especial, que escogen una persona y según ellos y según un proceso ahí humano, que cuántos milagros hizo, que hizo en vida y toda esta cuestión, hacen un proceso y lo declaran santo. No. Nosotros todos estamos llamados a ser santos, a cumplir la palabra y la voluntad de Dios. La Biblia es clara y dice que Dios no hace nada sin avisarnos antes. Y todos estos mensajes son para eso, para que no nos equivoquemos, para que tengamos una vida reposada y agradable de la mano del Señor. Porque eso es lo importante. Porque recuerde que este es un camino en el que usted va de la mano de Dios. Pero Dios no lo obliga. Dios no nos obliga. Dios nos encuaderna como robots en su palabra. Dios no lo hace. Dios nos deja un libre albedrío a querer amarle, a seguir sus enseñanzas, a hacer su voluntad o a tomar decisiones. Y en la Biblia hay grandes pruebas de esto. Pero yo creo que una de las más contundentes la dio Judas Iscariote. Dios lo eligió y le dio un privilegio grande, hermano. Ser llamado apóstol. Pero miren que el Señor Jesús no lo encadenó y no lo sometió a él. Le dio un libre albedrío. Lo enseñó durante un tiempo. Tuvo acceso a la mayoría de milagros y enseñanzas del Señor.
aún así él tomó una decisión y se fue al mundo. Es una de las grandes enseñanzas que nos deja esta palabra, y hay muchos ejemplos así en la palabra. Dios no nos somete. Este es un camino donde vamos los dos. Vamos nosotros y vamos de la mano de Dios, tomando las decisiones, consultándolas a Dios, y es la única forma de que podamos tener una vida tranquila, quieta. Los momentos difíciles van a venir, claro que van a venir. En la vida tendrás aflicciones, dijo el Señor Jesucristo. No se trata de que te conviertas al cristianismo y ya se te acabaron los problemas. Yo, a raíz de lo que he aprendido en la Biblia, yo creo que se pone la cosa más difícil. Porque cuando usted está en el mundo, usted no es presa del enemigo. El diablo conoce esta palabra y sabe que si usted no llega a Cristo, si usted no recibe el perdón de Dios, usted está condenado con él en el lago de fuego y azufre. Él lo tiene claro. Pero cuando usted llega a Cristo, pide perdón e inicia un andar con Cristo de su mano, empieza esa lucha interna entre el viejo hombre y este nuevo que están haciendo. Y entonces el diablo ya sabe que las cosas se ponen a otro precio y inicia como adversario. La Biblia dice, tenemos un adversario como león rugiente que está ahí presto a quien devorar, y somos nosotros los que hemos puesto la mirada en Jesús. Y este pasaje de hoy es impresionante, porque el tema aquí está muy claro. Cuando rechazamos a Dios. Cuando usted rechaza a Dios, usted tiene que esperar consecuencias. No crea que usted va a estar por la vida rechazando a Dios y ya, y no pasó nada. Ayer le decía a un amigo que me decía, todos somos hijos de Dios. Le dije, no, corrección, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Y Dios ama su creación. Claro que nos ama. Ama el universo, ama su creación. Y tiene cosas muy importantes para aquellos los que le seguimos. Y cuando Dios nos llama con cuerdas de amor, tenemos que afirmarnos, hermano, y mire este caso. Mire, Dios tiene el control del universo y de todo. ¿Usted qué cree? Que Saúl nació de primero porque él le ganó en ventaja a Jacob dentro del vientre. No, señor. Dios tenía un plan ya con Esaú, que él naciera primero. Mire, si usted retrocede un poquito más atrás, en ese mismo capítulo 25, dice que estos chicos, inclusive dentro del vientre de su madre, luchaban. Dice, salió el verso 25, y salió el primero y era rubio, todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar del Saúl, y fue llamado el nombre Jacob. Mire, estos dos muchachos, no fue que no había una lucha, pero quien tiene el control de las cosas es Dios. Dios le dio el privilegio a Esaú de ser el primogénito. ¿Y por qué al desechar la primogenitura, su derecho a esa bendición, rechazó a Dios? Porque había un privilegio dado por Dios para aquel varón que naciera primero. Su padre, si era un hombre justo, iba a dar una bendición y Dios iba a respaldar esa bendición. Pero qué triste es cuando rechazamos a Dios. Nosotros mismos somos los culpables y rechazamos a Dios. Y es una trampa que pone el enemigo. Mire, hermano, es una trampa. Y esto es un aviso para todos nosotros, es un aviso de mirar en esta lección que estamos viendo hoy. Porque las personas somos tendientes a tratar de cambiar
las bendiciones espirituales de Dios por los placeres carnales de este mundo, porque eso fue lo que hizo Esaú. Mire, ciertamente el ser humano va a tener hambre. De hecho, mire, como conocemos nosotros la industria de alimentos el día de hoy, como conocemos la facilidad que tiene el ser humano hoy de comer, no era antes. Hoy usted tiene hambre, toma un teléfono celular, tiene una aplicación y pide y verifica, y hay cientos de opciones y usted escoge, trae y pide, y la comida está en un tiempo en su casa. Si usted no quiere hacerlo, usted sale, va al restaurante más cerca y ahí le dan una carta y ahí está la comida. Usted tiene acceso 24 horas a la comida. Usted puede comer 4, 5, 6, 7, 8 veces al día si así lo desea. Sabe que eso le va a pasar factura más adelante en su salud. Pero la comida hoy en día está disponible. Pero en el principio, en el inicio de nuestras vidas no era así. Mire, Esaú venía de una faena de casa. Venía cansado, agotado y no había podido cazar. Porque así era el hombre humano antes, así era el ser humano. La comida no estaba disponible, no había supermercados, no había restaurantes. Lo que pasa es que hoy en día estamos mirando lo que vemos hoy en día y creemos que el mundo fue así todo el tiempo. No fue así. El hombre se levantaba y si le había quedado de la casa del día anterior, comía un poco, si no, tenía que salir a buscar su sustento, ya sea en la pesca, en la casa, o cosechar algo de la agricultura y venir a cazar, venir a cocinarlo a la casa. Así que cuando las cosas estaban bien, de pronto una persona podía comer bien una sola vez al día, una familia. No como lo vemos el día de hoy. Y el relato nos da que este muchacho, este joven, venía de una faena de casa, pero vino con hambre, vino cansado. Pero fíjense que el diablo utilizó ese pequeño detalle, el cansancio humano. Todos sentimos cansancio. En cualquier momento usted se agota, tiene un cansancio, llega un momento de un bajón, podemos decir. Pero miren de dónde el diablo tomó ventaja. ¿Y dónde digo el diablo tomó ventaja? Porque mire lo que exclama la respuesta de Saúl cuando Jacob le propone ese negocio. Verso 32, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá mi progenitura? ¿Sí se da cuenta? Rechazó la bendición de Dios por un placer de solo alimentarse de unas lentejas. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque en lo más mínimo podemos perder el enfoque. Recuerde que la semana pasada Dios me usó para transmitirnos un mensaje sobre el enfoque. Miren, no es muy lejano lo que estamos hablando hoy. Es un detalle mínimo, una falencia. En este momento se llamó hambre, pero puede ser una necesidad, puede ser un problema de desempleo, puede ser un problema de salud, cualquier puerta pequeña podemos dejar, pero en este caso fue un placer. Esaú desechó la primogenitura. Mire, esa primogenitura le daba el acceso a una bendición de su padre que iba a ser respaldada por Dios. Y tanto así es el tamaño que sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Nosotros conocemos esta historia. Sabemos cuando al final él vino y tanto así, mire cómo son las cosas, que aún así, después de haber vendido, después de haber rechazado a Dios, como lo dice el último verso, haber menospreciado. ¿Usted sabe lo que quiere decir esa palabra? Es una palabra fuerte, hermano. Mire, el último verso que leímos, el 34, la parte final dice, así Esaú menospreció. O sea, menospreció a Dios, no menospreció a su padre, menospreció a Dios. El poder que había detrás. Pero mire, miremos en la historia que al final, cuando llega el momento, viene a reclamar la primogenitura. Es más, se molesta con su hermano.
y hace un intento por asesinarlo. De hecho, Jacob tiene que huir. Y sabemos cuál fue el respaldo que dio Dios a la bendición que dio su padre, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermano, tú que me escuchas a través de la red, tenemos que tener cuidado. Yo soy el primero que me pongo aquí. Tenemos que tener cuidado. Siempre el diablo es el que tienta, el diablo es el que va a estar ahí. Quien tienta es el diablo. Él acusa, él tienta y pone el detalle ahí. Tenemos que tener cuidado porque siempre vamos a estar tentados a tratar de cambiar las expectativas espirituales que tenemos en Dios, los beneficios que tenemos de parte de Dios para nuestra vida. Esta Biblia está llena de promesas, hermano. Promesas favorables como también promesas un poco duras si nos salimos de la línea de Dios. Pero que se cumplan esto en nuestra vida está en nosotros, en la capacidad de saber analizar cuando el diablo está lanzando una zancadilla, cuando el diablo está mirando una oportunidad en una puerta que abrimos, porque en realidad las puertas las abrimos somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos y sabemos la consecuencia que pasó. Incluso cuando le dice a su padre, ¿será que no tienes otra bendición para mí? Él le dice, ya no puedo hacer más nada, ya te puse que le vas a servir. Ya siendo él el menor, ahora tú siendo el mayor, le vas a servir. Y sabemos lo que hoy en día, hasta hoy en día, esa bendición tiene efectos y daños colaterales entre las naciones que descendieron de Saúl y la nación de Israel que descendió de Jacob. Y si vamos más atrás, de los que descienden de Ismael. Hasta hoy vemos alcance de haber desechado a Dios. Mire, las naciones árabes son muchas las descendientes de Saúl, pero nunca han podido, por más que han intentado eliminar a Israel, a los descendientes de Jacob, nunca han podido. ¿Por qué? Porque Dios está respaldando desde el principio esa bendición que su padre dio. La primogenitura que Esaú vendió y Jacob tomó, y ahí vino una bendición y Dios hasta el día de hoy lo sigue respaldando. Eso fue lo que rechazó Esaú. Y ahí es el problema, porque cuando rechazas a Dios, Dios te rechaza. Escríbelo. Es que ahí es donde está la consecuencia. Ahí es donde está la consecuencia. Mire, hermano, ¿usted recuerda cuando la nación quería un rey? La nación quería un rey y quería un rey después del tiempo de los jueces. Y Dios escogió un varón, ¿verdad? Pero este varón, con su vida durante esos 40 años de reinado, le pasó lo mismo, abrió muchas puertas. Y el diablo tomó ventaja y lo hizo equivocarse. Tuvo el privilegio de ser Saúl, tuvo el privilegio de ser el primer rey de la nación de Israel. Pero es triste cómo termina. Porque cuando rechazamos a Dios, cuando rechazamos a Dios por los placeres del mundo, por los placeres de la vida, van a haber consecuencias. Claro que sí que van a haber consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Recordemos ese caso, ese evento cuando llegó el profeta y le dice, se acabó. Es más, tanto así que Dios reprende a Samuel porque le dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando si ya yo lo deseché? Es más, ve allá donde este varón, que de sus hijos ya tomé otro. Mire, porque es que Samuel estaba triste. Él mismo lo ungió como rey. Él mismo fue y lo ungió como rey. Y estaba viendo, yo me imagino a Samuel preguntándose, Dios mío, pero si tú me mandaste a ungirlo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Por qué desvió su corazón? ¿Por qué se fue al mundo? Estaba triste.
sabe que cuando usted rechaza a Dios, ¿cómo lo rechaza? Cuando usted se va al mundo, cuando sus decisiones ya no las soporta y las sustenta en Cristo. Cuando usted cree que usted puede jugar en dos aguas, que unas cosas las puede hacer a su manera y otras cosas las puede hacer a la manera de Dios. No, no se trata así. Toda nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Nuestra vida tiene que estar soportada en el Señor. Nuestras decisiones todas, no que algunas. Porque es que hay cristianos hoy en día que creen que algunas decisiones las pueden tomar ellos y toman sus decisiones bajo su juicio, bajo lo que dice la sociedad, a lo que le insta su carne, aunque estas, sabiendo ellos, van contrarias a los principios y valores cristianos. Pero no, ellos toman esas, pero otras decisiones sí las quieren tomar. Entonces vivimos una vida de decisiones que yo tomo algunas y Dios tome otras. No, hermano. Todas las tienen que pasar por Dios. Todas tienen que ir al filtro de Dios. Y eso fue lo que pasó. Y es tan contundente que, mire, vea, Dios tuvo que reprender al profeta. Porque el profeta estaba triste. Él había ungido, tenía de pronto una buena relación. Amaba a este hombre, el primer rey de la nación. En el tiempo era querido. Mira, inclusive cuando él venía a la batalla, las doncellas cantaban, ¿verdad? Les cantaban canciones de guerra y él, pero cuando Dios lo desecha, hasta con una misma canción, él sintió el desecho de Dios cuando le dijeron, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. 10,000, ¿por qué? Porque ya Dios le había rechazado también. Y es una alerta, hermano, porque cuando usted se deja llevar por los placeres del mundo, por los deseos del mundo y rechaza a Dios, Dios le va a rechazar. Hay consecuencias. Mire, Samuel se llevó una reprimenda a Dios porque le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Cuando ya yo lo rechacé. Dame prohibir. Ves allá donde este hombre, ya uno de sus hijos, ya lo he tomado como rey. Y esas son las consecuencias. Así son las consecuencias. Cuando Esaú fue donde su padre y le dijo, padre, vengo por... Y le dijo, no, ya la bendición ya se la llevó Jacob, ya no podemos hacer nada. Pero no puedes revertirla, no puedes echar para atrás. Y le dice que no está en mí, está en Dios. Y ya ahí donde Esaú dice, wow, me equivoqué. Es que no estaba en su padre. No era Isaac que tenía un poder sobrenatural para bendecir a sus hijos, no. Era una promesa que había de parte de Dios para esa bendición. Entonces cuando Saúl llega, ya le dice, ya no puedo hacer más nada. Ya lo puse sobre ti. Ahora vas a servir. Intentó matarlo porque conocemos el relato bíblico. Reconocemos el relato bíblico. Tuvo que Jacob huir. Jacob tiene que huir. Mira, seguimos leyendo el capítulo 27 en adelante y vamos. Mire lo que dice en el verso 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó a una muy grande y muy amarga exclamación. Amarga, y dijo, bendíceme a mí también, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Ya vio que la bendición no era para Jacob. Ya vio que la bendición era para él. Dios lo había escogido a él, por eso nace primero. Mire, Jacob intentó nacer primero. Jacob intentó nacer primero. Porque dice que cuando sacaron a Esaú, él venía agarrado de él. O sea, una lucha interna. Dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, he aquí ahora ha tomado mi bendición. ¿No has guardado una bendición para mí? Isaac le responde, he aquí yo lo he puesto como señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y vino le he provisto. ¿Qué pues haré de ti ahora, hijo mío? ¿Sí ven?
las consecuencias. Ya a esta altura Esaú había entendido que no era su padre, que había una bendición, que ya su padre no podía reversar. Ya no había reversa en ese tema, hermano, porque es así, a veces no hay reversa, pero tenemos que entender que esto es una decisión que Esaú tomó él mismo. Son decisiones que nosotros mismos tomamos, porque Dios no interfiere a veces en nuestro libre albedrío. Él nos hizo libres. Él nos hizo libres. Mire, cuando plantó a Adán y a Eva en el huerto, les dio libertad de todo y solamente puso una regla. Solamente puso una regla, pero le dio libertad en todo. Y la decisión de salirse de esa regla la tomó libre y espontáneamente Eva, y después la secundó Adán como esposo. Si Dios quisiera, nos hiciera como máquinas. Pero fíjense que ni aún los ángeles están diseñados de esa forma. Ni aún, mire, Dios es tan maravilloso que Dios no necesita someter a nadie. Mire, la semana pasada lo dije. Como le puedo repetir. Dios sigue siendo Dios, el Rey del universo, con nosotros o sin nosotros. Los que no somos nada en nuestra existencia, sin Dios somos nosotros. Nosotros sin Cristo no somos nadie. Pero Cristo sin nosotros sigue siendo el Rey del universo, sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Por eso Dios no nos somete a Él. Ni los ángeles están sometidos. Recuerde que un querubín, quiso hacerse igual a Dios. Y él y la tercera parte de esos seres intentaron eso también y fueron desechados. Así que eso nos da a entender que ellos tomaron una decisión. El diablo tomó una decisión. Se salió de los parámetros, tuvo la libertad. Él no era un ser condenado a servirle a Dios. Él tomó una decisión. Ni siquiera los ángeles. Ahora, cuánto menos nosotros. Por eso es que Dios le da una libre decisión a usted. Nos da una libre decisión. ¿Sabe por qué? Porque es que Él sigue siendo el Rey del universo. Nunca lo ha dejado de ser. Siempre lo ha sido. Dios es Dios. Y Dios no es una persona no es un ser que está sediento de amor, que está en una soledad tan eterna que nos necesita a nosotros para ya no estar más solitos. No, hermano. Está usted muy equivocado. Estamos muy equivocados si creemos que Dios necesita nuestra compañía. No funciona así. Dios es el Rey del universo y lo seguirá siendo. No hay nada que cambie eso. Mire, la ciencia, el hombre, nada puede cambiar que Dios siga siendo el soberano del universo. La Biblia dice, ayer, hoy y por los siglos es el mismo. No hay variación en él. Dios no tiene variación. Dios no tiene variación. Los que tenemos somos nosotros. Nosotros somos unas personas en Cristo y somos otras personas sin Cristo. Nosotros sí. Pero Él sigue siendo Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces tomamos las determinaciones como las tomó Esaú. Y estamos hablando de temas, mire, estamos en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque en este año en Colombia estamos en un año electoral y da tristeza ver tanto cristiano hoy que se deja seducir por la política. Tanto cristiano que cambia sus convicciones y sus principios y valores y va a apoyar políticos ampliamente corruptos que van fuera de los principios y valores que enseña Dios en la palabra. ¿Por qué? Porque creen igual que Saúl. Creen que pueden tomar decisiones ellos aparte y otras con Dios. O sea, unas las tomo yo y las otras las tomo con Dios. No, hermano, no funciona así. Usted no puede ir en contra de los principios y valores que Dios le ha enseñado. El natural sí, porque el natural no conoce esta palabra. El natural no conoce que la vida inicia en la concepción. Usted no recuerda que la palabra le dice desde el vientre de tu madre. Dice esta palabra, ¿verdad? Desde ahí ya Dios te conoce. Pero hoy vemos políticos ampliamente apoyando esa decisión que tomó la Corte.
Y es impresionante cómo vemos cristianos que apoyan a esos políticos. Son antivalores. Apoyan la ideología de género. Pero ellos dicen, no, es que yo no estoy en contra de eso que él piensa, pero a mí me gusta su plan de gobierno. No, olvídelo, hermano. Es lo mismo que pasa cuando carnavales, ya se acercan los famosos carnavales. Ya la administración de la ciudad tomó cartas en el asunto, ya empezó a abrir todo, ya hay conciertos, ya quitaron el tapabocas. ¿Por qué? Porque ya vienen carnavales, están preparando la ciudad. Y vemos inclusive iglesias que entran en ese rol. Y vemos también hermanos que entran en ese rol. Están vendiendo su primogenitura igual que lo hizo Esaú. Y no espere que eso tenga consecuencias, hermano. Claro que va a tener consecuencias, pero muy seguramente no van a ser las mejores. Y así ocurre con todo. Así ocurre con todo. A veces hay una oportunidad de un empleo, pero no es un buen empleo. Es un empleo que ya tú sabes que es un empleo que te va a llevar a hacer cosas que no están de acuerdo a lo que enseña Dios. Pero como tú estás en una necesidad, tú necesitas un empleo, tú vas y lo tomas y le dices, Dios, tú sabes, tú apóyame, tú conoces esta necesidad que tengo. No funciona así, hermano. Ora a Dios por un mejor empleo donde usted no vaya a comprometer sus principios. Mire, cuando Daniel llegó a Babilonia sabía que las cosas no eran difíciles, no eran fáciles, eran difíciles porque él iba en una condición de esclavo. Hoy en día usted no va en una condición de esclavo a un empleo. Hoy en día usted no va y sufraga y da un voto en una condición de esclavo, no. Usted lo va y lo hace libremente. Pero aún así, Daniel oró a Dios, porque él no quería contaminarse con los temas babilónicos. Y Dios le apoyó. Ahora, usted no puede tomar ese caso y trasladarlo hoy y decir, no, pero es que los babilónicos tenían dioses ajenos, eran paganos, comían cosas que a Dios no le gustaba y aún Daniel estuvo ahí, no pasó nada. No se meta, no saque de contexto la escritura, porque Daniel llegó como esclavo. Llegó sometido como esclavo donde él no tenía una libre. Si hubiera sido por Daniel, él nunca va a Babilonia. Si hubiera sido por Daniel, él nunca sale de su ciudad natal y nunca va a servirle a ese rey. Pero estando ahí, aún llevado, así como fue llevado con sus amigos, no se contaminó. Entonces usted no se contamine también. No venda su primogenitura por un empleo. No venda su primogenitura por un voto. No pierda su primogenitura y sus principios y valores por un político corrupto. No lo pierda, porque hay consecuencias. Miren lo que le pasó a Saúl. Mire lo que le pasó a Saúl. Terrible. El primer reino. Si se conserva, no hubieran sido 40, hubieran podido ser 80 años. Hubieran sido 80 años como rey. Pero hay consecuencias, hermano. Hay consecuencias cuando nos salimos y desechamos a Dios, porque es que quien desecha a Dios es el hombre. Lo vimos. Así menospreció Esaú la primogenitura, así menospreció a Dios. Triste. Es triste porque a veces con nuestras acciones lo hacemos. Hermano, los principios y valores como cristianos los tenemos claros. Están aquí en esta palabra. Nada nos puede hacer movernos de estos principios y valores. Mire, cualquier situación que esté pasando, empleo, salud. Mire, tú de pronto estás con un problema de salud, ¿verdad? Y llega un amigo y te dice, ¿sabes que ya fuiste al médico y ya fuiste a tantas cosas y todavía no has encontrado la solución? Y de pronto viene un amigo y te dice, mire, yo conozco una señora por allá que ella reza. Ella hace unos rezos buenos. Y vamos para que rece por ese problema de salud que tiene. Y ella hace unos rezos y te echa una agua y unas cosas. Y usted por ese desespero que tiene con la enfermedad porque quiere salir de ella, vaya seducido por esa trampa que le puso el diablo, así como se la puso a Esaú. En un momento de hambre le puso un plato de lentejas y mire,
y de pronto no era cualquier plato, era una cosa muy deliciosa que a sus ojos plantó bien y cayó. Y así igual, de pronto usted tiene un dolor insoportable y esa persona le dice, yo tengo una vecina por allá que ella reza, ella hace unos rezos buenos y te hace unos ungüentos. Hermano, eso es brujería. Eso es brujería. Y usted lo sabe porque aquí hay un principio bíblico que dice que los hechiceros y los brujos no entrarán en el reino de los cielos. La brujería, Dios no va con la brujería. Aún así, a veces usted por ganarle a la enfermedad va y toma la opción y va a que le recen, que le hagan rezos y que le hagan todas esas cosas. Tiene una situación difícil con su esposo y de pronto su esposo que no es cristiano y usted sí está adulterando el matrimonio. Y usted de pronto ve en la prensa, ato al hombre el ser amado. Ven, te ato al hombre el ser amado. Tu marido regresará. Y usted en ese desespero, vaya, eso es un brujo, hermano. Esas son las formas de rechazar a Dios. Cuando nuestras acciones van en contra de los principios y los valores. Nosotros somos los que tomamos la determinación. No es Dios. Somos nosotros que tomamos las determinaciones. ¿Pero por qué? Porque hay un desespero. Porque hay una situación. Porque el diablo ve una puerta e incluye la tentación. Y tú estás tentado a mejorar la situación cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Pasa mucho, hermano. Pasa mucho. Estamos en un tiempo difícil en el país. El país está polarizado, pero usted ve que a grandes rasgos todos son corruptos. A grandes rasgos vemos unos que son fronteros, que abiertamente han sido asesinos, tomaron las armas. Otros que no, pero con sus acciones también asesinan, robándose los presupuestos de salud. También mueren muchas personas. Pero aún así, usted insiste en seguir apoyando esas causas porque cree que no hay represalias, que no hay una acción de parte de Dios. Hermano, si la hay. Saúl perdió. Esaú también perdió. Y muchos hombres en la Biblia lo hemos visto. Usted no puede tomar determinaciones así. No sé, usted tiene que ceñirse a lo que Dios ha establecido. A lo que Dios ha establecido, usted tiene que sujetarse. Hay que sujetarse. Mire, cuando inició la iglesia, y con esto cerramos, hay un ejemplo muy importante y de consecuencias catastróficas para la persona. Los apóstoles iniciaron con muchos hermanos, compartiendo las cosas unos y otros. ¿Sabe qué? Los hermanos entonces ¿qué hicieron? Los que tenían de pronto mucho más, traían para los que no tenían casi, ¿verdad? Dios les puso ese sentir. Pero fíjense que hubo una pareja que se les dañó el corazón. Y mire, la Biblia de pronto no lo cuenta literalmente, pero muy seguramente esos hermanos que traían para compartir de lo que Dios les había dado, para compartir con nosotros que no tenían mucho y crecía la iglesia, fueron muy bendecidos. Espiritualmente Dios, porque es así. Dios no cambia, en Él no hay variación. Esos hermanos llegaron de pronto con unas propiedades, las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles, dice la palabra, ¿verdad? Y los apóstoles administraban esos recursos y bendecían a los hermanos. Recordemos que en el inicio de la iglesia, la nación de Israel estaba tomada por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano fue un imperio cruel. Empezó a corretear, a matar a los que profesaban una fe en Cristo. No fue fácil. Inclusive todos los apóstoles tuvieron que salir de la nación. Todos tuvieron que salir. Porque eran perseguidos. O sea, la situación no era fácil. Y aún así, unos que sí tenían, venían y compartían. Pero la Biblia nos da un ejemplo muy parecido al de Saúl. Vino una pareja y tenían unos bienes y vendieron uno de sus bienes. Pero al momento de traer el dinero, cogieron y sustrajeron un dinero, ¿verdad? Sustrajeron un dinero. ¿Qué pasó? La misma puerta que se le abrió a Esaú y la tomó el diablo y puso una tentación y cayó, fue lo mismo.
¿Y por qué le digo que es la misma puerta? Porque Pedro se lo dice. ¿Para qué la vendiste si reteniéndola era toda tuya? Reteniéndola era toda tuya. ¿Por qué la vendiste y sustraes del precio? No eres justo para Dios. Entonces ahora te pierdes de lo que Dios tenía para ti. Y no solo eso, Dios te ha desechado y lo cortó de raíz. A él, a su esposa, ¿verdad? De pronto Saúl no murió. Saúl no murió enseguida, pero de que hay consecuencias, hay consecuencias. Y las hay en todo. O sea, de todos los estilos de consecuencias, ya le dije. Y esta es de pronto de las consecuencias más graves que de pronto la Biblia nos da en este caso. Ananías y Zafira vinieron y sustrajeron, cambiaron el plan, se dejaron seducir, porque llegó, al venderla de verdad, llegó un dinero en efectivo. Digamos que llegaron unas piezas de plata, unas piezas de oro, porque en ese tiempo no se comerciaba tanto como vemos con la moneda hoy en día. Se comerciaba más con plata y oro, se cambiaba plata, se cambiaba oro, se cambiaban monedas. No sabemos en realidad porque la Biblia no nos ilustra cómo recibieron ellos ese dinero. Pero lo que sí nos ilustra es que cayeron en la tentación. El diablo enseguida dijo, ¿por qué vas a dar todo el dinero? Los apóstoles no necesitan todo. Sustrae la mitad, sustrae el 10%, sustrae el 30%, tranquilo, no va a pasar nada. Das el resto. Con eso las demás personas van viniendo. Quédate con un poquito porque tú no sabes, de pronto más adelante se pone la cosa maluca y vas a necesitar de ese dinero. Y eso es lo triste, que no ven lo que Dios ha hecho. Mire, la Biblia no nos lo muestra, pero estoy seguro, hermano, esas personas que trajeron a los pies de los apóstoles fueron muy bendecidas, porque Dios no se queda con nada. Dios es el dueño del oro y la plata. Y muchas veces Dios lo hace así. Esas personas que pusieron ese buen corazón de traer para aquellos necesitados en la primera iglesia primitiva, Dios les bendijo. Con seguridad, hermano, no está en la Biblia, pero algo usted puede deducir con seguridad, porque Dios les puso ese corazón de compartir de lo mucho que Dios les había dado, porque cuando usted reconoce a Cristo, usted reconoce que todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Por más que usted tenga un buen empleo, trabaje más de 8 horas al día, y uno puede decir, no, esto lo tengo por un esfuerzo que yo he hecho. No, usted lo tiene porque Dios le ha placido entregarle eso. Yo todos los días le doy gracias por lo que yo tengo. Por la vida que tengo, por mis hijos, por mis bienes materiales, las cosas que Dios me ha dado. Y estoy claro, contundente en mi mente que todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Por más que Dios usa formas y maneras de bendecirnos a nosotros, pero todas provienen de Él. Todas provienen de Él. Y estoy seguro que estos hombres dijeron, Dios mío, vamos a darle a los hermanos. Vamos a darle lo que tú nos has dado, porque ya estaban conformando una iglesia. Ya creían en Cristo, ya sabían y cambiaron su mentalidad, que sus posesiones Dios se las había dado, las vinieron y las compartieron con los más necesitados. Pero mire, el diablo como siempre, por eso es que la Biblia dice que él está como león rugiente, presto a quien devorar. Y Ananías y Zafira fueron víctimas, porque escucharon la voz del diablo cuando les dijo, con esos dardos que habla el libro de Efesios, ¿verdad? Dardos que él tira a nuestra mente, a nuestra conciencia, y no tenían la coraza de la fe, que hoy usted la tiene disponible, para que esos dardos del maligno no lleguen. Cuando lleguen esos pensamientos, y fíjense que fue triste, porque Pedro le dijo, entonces, ¿para qué la vendiste? ¿Para qué la vendiste si era tuya? Reteniéndola no tenías todo tú. ¿Por qué haces así? ¿Por qué intentas engañar a Dios? Y ahí mismo cayó y después llegó la pareja y murieron todos ahí. Entonces vuelvo y les digo, a veces nosotros mismos. ¿Pero por qué? Porque el ejemplo de Saúl nos da y nos abre una perspectiva a nosotros de lo grave que es a veces por una tentación, por un problema, cambiar las bendiciones espirituales que Dios nos da, corriendo atrás de algo material, algo pasajero, porque las cosas por general son pasajeras. Usted puede tener hoy una casa, pero mañana no la tiene. Pasa algo y no la tiene. Hoy tiene un buen empleo, mañana no lo puede tener. Hoy tiene salud, mañana no, porque Dios te llama y por alguna razón fisiológica partes
y no sabemos si partes a la presencia de Dios o partes al infierno. Entonces, todas las cosas materiales son efímeras. Lo único que es eterno es la salvación que Dios nos da al lado de Él. Eso sí es eterno. Eso sí es eterno. Entonces tenemos que abrir los ojos. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Le digo, Dios mío, ayúdame a que cada día yo centre mis decisiones en ti. Todos estamos ahí prestos a que el diablo lance una trampa. Dios mío, ayúdanos. Y es mi oración, Señor, que nos ayude a todos los hermanos que nos están viendo, a nosotros, a mi vida misma, Señor, ayúdanos. Porque a veces sin saberlo abrimos puertas y el diablo está ahí a lanzar una tentación, a lanzar una trampa. Dios mío, ayúdanos a no caer. Ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a que nuestros principios y valores estén ahí cimentados, Señor Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos con una decisión mal tomada, Dios mío. No nos pase una factura tan grande como a esta pareja, o como a Saúl, o como tantos ejemplos que nosotros vemos en esta escritura, Dios mío. Ayúdanos porque a veces abrimos puertas y sin saberlo, ¿cómo iba a pensar Esaú que solamente ese plato de lentejas iba a ser trascendental en su vida? Solamente fue un plato de lentejas, un momento de hambre. Y fue trascendental en su vida. Así a veces vemos cosas muy pequeñas y decimos, no, solamente es un voto, porque me gusta un plan de gobierno. O no, solamente es que yo necesito trabajar y me parece que este empleo es bueno. O no, solamente es un tema de salud, yo lo quiero, o es un problema que tengo. A veces son cosas sencillas. Mire, un plato de lentejas y hasta dónde cobró factura. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Dios mío, ayúdanos a ábrenos los sentidos espirituales para poder discernir. Señor, amplía nuestro discernimiento para poder discernir y no fallar, Señor, porque las consecuencias pueden ser graves. Judas lo pagó caro, fue y se ahorcó cuando vio que sus acciones lo llevaron nada más y nada menos que entregar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Había estado casi 3 años con el Señor y una sola decisión le bastó para ir a ahorcarse después. Dios mío, es grave esta advertencia. Dios mío, ayúdanos a sostenernos en ti, Señor Jesucristo. Que nada nos separe, como dice la Biblia, nada nos separará de tu amor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos puede separar de ti, Dios mío. Todos tenemos que ser sin cristocéntricos, Señor. Te damos la gloria a ti, Jesucristo. Ayúdanos, Señor. No es fácil, es una lucha. Esto es una carrera, una lucha, así como decía el apóstol. Y nos espera la corona, porque para la iglesia está la corona de fe, la corona de justicia. Y Dios nos la entregará. Dios mío, ayúdanos en esta batalla. Gracias, Señor Jesús. Amén.